Lucía Álvarez nunca tuvo ambiciones grandiosas. Era una mujer sencilla, con las manos marcadas por el trabajo y un corazón que encontraba sentido en las pequeñas rutinas del servicio. Cuando empezó a trabajar en la mansión de La Vega, aún era joven y llevaba en la mirada la prisa de quien necesita ganarse el pan de cada día. 22 años después, ya conocía cada rincón de aquella casa como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Conocía el ritmo de los pasos de cada patrón, el sonido de las puertas, el olor a sábanas recién planchadas. Era, en cierto modo, parte de la estructura invisible que sostenía el esplendor de aquella familia adinerada, aunque nadie pronunciara su nombre con verdadera atención. En la primavera de ese año, la vida de Lucía seguía un ritmo predecible. El luto por la muerte de Isabel, la primera esposa de don Alfonso, aún pesaba en la casa, aunque los invitados ya hablaban de ella como si fuera un recuerdo lejano. Lucía sentía un discreto respeto por su antigua patrona, una mujer amable que jamás le había levantado la voz a nadie del servicio. Cuando Alfonso anunció su nuevo matrimonio, unos meses después de la tragedia, Lucía sintió un extraño nudo en el pecho. No le correspondía opinar, pero algo en la prisa le pareció extraño. La llegada de Vivian, elegante y fresca como el mármol de la escalera principal, transformó el aire de la mansión. El dulce e invasivo perfume de la nueva señora sustituyó al ligero aroma a flores que antes llenaba el pasillo. Si tú también sientes curiosidad por descubrir lo que sucede tras los muros de esta mansión, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias reales como esta. Al principio, Lucía observaba a Vivian con la discreción de quien ha aprendido que en las casas de los ricos, una mala mirada puede costarles el trabajo. La nueva esposa hablaba poco, pero cada palabra tenía un tono que imponía distancia. Le gustaba mover objetos, cambiar cortinas, rehacer arreglos, todo con el pretexto de renovar la energía de la casa. Para Lucía era más bien como si la mujer intentara borrar cualquier rastro de la antigua dueña. Las fotos de Isabel desaparecieron discretamente de los estantes. La habitación donde solía tocar el piano se cerró con llave, e incluso el pequeño Julián, el hijo de Alfonso, parecía cada vez más retraído, tímido y retraído. La criada lo percibía como si fuera uno de los suyos, aunque nunca dijo nada. Fue un sábado por la noche cuando la rutina de Lucía empezó a desmoronarse. La mansión estaba iluminada como una joya, llena de risas y brindis. La nueva boda era la comidilla de la temporada entre los círculos más adinerados de Madrid. Lucía, vestida con su impecable uniforme azul, se movía entre los invitados como un fantasma amaestrado, recogiendo copas, sirviendo champán, escuchando conversaciones ajenas. Por dentro, sin embargo, se sentía cansada de otra manera, no física, sino moralmente. Había algo en esa alegría forzada, en esa risa cristalina que parecía profundamente falso. Y fue entre bandeja y bandeja que oyó, por primera vez, un sonido que le heló la sangre, el llanto ahogado de un niño, procedente del pasillo de servicio. El sonido era frágil, casi ahogado por el murmullo de la fiesta, pero imposible de ignorar. Lucía se detuvo, con el corazón acelerado, escuchando cada sollozo. En ese instante, algo en su interior despertó, una mezcla de instinto maternal, deber moral y un miedo que no podía identificar. Era Julián. Su voz, tan familiar, tan frágil, resonó por el pasillo como una silenciosa súplica de ayuda. No debería estar aquí, pensó Lucía, sintiendo una opresión en el pecho. Oficialmente, el chico estaba visitando a unos familiares en el campo, pero la realidad gritaba de otra manera. Cada sollozo aumentaba la certeza de que algo terrible estaba sucediendo tras las puertas cerradas de la mansión.
Lucía respiró hondo, intentando calmar su corazón palpitante, y empezó a investigar. Paso a paso recorrió el pasillo de servicio, atenta a los invitados o a Vivian, que caminaba entre risas y sonrisas. Las sombras de la noche parecían más densas en aquel estrecho pasillo. Los muebles parecían susurrar secretos. Entonces, casi por casualidad, notó algo extraño. Un cuadro barroco ligeramente desalineado, como si escondiera algo tras él. Su instinto fue inquebrantable. Con manos temblorosas, apartó el cuadro y descubrió una pared falsa. El silencio del espacio oculto era sofocante y de él surgió otro sollozo, más cercano, más desesperado. Lucía supo que había encontrado lo que buscaba. Lucía tragó saliva con dificultad mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad de su escondite. Allí estaba Julián, acurrucado, con la ropa sucia y el pelo despeinado, sus ojos grandes y húmedos, fijos en ella con una mezcla de miedo y esperanza. El niño parecía diminuto en el reducido espacio, apenas lo suficientemente grande como para que una persona se sentara cómodamente. Cada sollozo era como una puñalada en el pecho de Lucía y sentía que las lágrimas amenazaban con escapar, pero tenía que mantener la compostura. «Shh, estoy... Toma, Julián, todo estará bien», susurró, aunque sabía que cualquier palabra sonaría débil ante la absurda situación que acababa de descubrir. El olor del lugar era sofocante, una masa de polvo, humedad y olvido, y esto solo acentuó el impacto del momento. Al extender la mano para tocar el hombro del niño, Lucía notó las señales de abandono, leves moretones en el brazo, la palidez de su piel desnutrida, la desesperación contenida que solo un niño cautivo podía soportar. Cada detalle consolidaba la verdad que ya presentía. Vivian había encerrado a Julián allí durante días, quizás semanas, para borrar cualquier conexión que Alfonso tuviera con su pasado. El horror iba acompañado de una rabia silenciosa, un sentimiento inexpresable en ese momento. No, era solo una injusticia, era una completa traición. Lucía se agachó y le ofreció una manta que llevaba para emergencias. El corazón se le encogió al ver al niño acurrucarse aún más, pero relajarse lentamente ante la inesperada seguridad. Comprendió que, en ese momento, su deber se había vuelto personal. No había riesgo de jerarquía ni miedo a su ama que la hicieran ceder. La responsabilidad de proteger a Julián era absoluta y el coraje debía surgir de donde el miedo insistía. Lucía regresó al pasillo con Julián escondido tras ella, cada paso resonando como un tambor silencioso en su corazón. La fiesta continuaba intensamente en el salón principal, con risas, brindis y música suave que enmascaraba la verdad que acechaba cerca. Sabía que cualquier intento de llamar la atención directamente sobre el niño podría poner a todos en peligro, incluido Julián. Necesitaba ser astuta, necesitaba transformar su desesperación en una señal que solo Alfonso entendería. Caminó entre los invitados, sirviendo champán con pulso firme, pero su mente corría más rápido que sus pies. Cada sonrisa que ofrecía, cada movimiento discreto, estaba calculado para evitar levantar sospechas, pero la tensión era insoportable. Al pasar junto a Vivian, Lucía sintió el escalofrío de su señora. La mujer sonrió con elegancia, sin sospechar nada, y esa frialdad solo fortaleció la determinación de la criada. Empezó a formular mentalmente lo que diría, buscando metáforas e imágenes que sonaran inofensivas para los invitados, pero que transmitieran un mensaje oculto. Pensó en joyas, luz y oscuridad, objetos preciosos olvidados, recuerdos enterrados. Todo debía sonar poético, sin acusaciones directas. Cada segundo era una batalla interna entre el miedo al descubrimiento y la necesidad de actuar.
Lucía sintió una extraña claridad, como si todo su tiempo en la mansión, toda su vida de servicio silencioso, la hubiera estado preparando para este momento. Caminó hacia el centro de la fiesta, respiró hondo y esperó el momento oportuno para hablar, sabiendo que de ahí podría surgir la salvación o la catástrofe. El momento del brindis llegó con una profunda tensión. Se alzaron las copas, los cristales tintinearon al unísono y los invitados sonrieron ajenos a la verdad que se escondía en los pasillos. Lucía sintió que se le cortaba la respiración. Sus ojos se encontraron con los de Alfonso, quien parecía ajeno a todo, pero había algo en su brillo que indicaba atención. Empezó a hablar con voz firme, pero elegante. Describió una joya preciosa escondida en la oscuridad, una valiosa obra de arte que nadie había notado. Palabras que parecían un simple comentario poético sobre la casa, pero que contenían un mensaje secreto. Cada frase estaba medida con precisión, cada pausa cuidadosamente pensada para que solo su padre pudiera descifrar lo que se escondía entre líneas. Los invitados intercambiaron miradas confusas, sonrieron con indiferencia y algunos susurraron elogios a la supuesta sensibilidad de Lucía sin sospecharlo. Alfonso, sin embargo, frunció el ceño y abrió los ojos de par en par al comprender el significado de las palabras de la criada. A Lucía se le heló la sangre cuando se levantó bruscamente, casi tirando su propia copa, y corrió hacia el pasillo de servicio. Vivian, aún sonriendo, presentía que algo andaba mal, pero no podía identificarlo. El terror que llegaría en cuestión de segundos aún era invisible, pero la tensión en el aire era casi palpable. Lucía se quedó un momento observando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sabiendo que cada segundo contaba. Y entonces, la verdad estaba a punto de emerger del silencio de la oscuridad. Alfonso caminó por el pasillo como si cada paso le arrancara años de ignorancia y miedo de la conciencia. Al llegar al cuadro barroco, le tembló la mano al apartar la madera que ocultaba la pared falsa. El aire frío del pasillo entró en sus pulmones, mezclándose con el polvo y la tensión acumulada. Y entonces vio a Julián, su hijo, pequeño, pálido pero vivo. El niño levantó la vista con ojos asustados, y el terror en su rostro dio paso lentamente a una confusión aliviada. Alfonso tragó saliva, con la voz entrecortada, y por un instante ninguno de los dos pudo hablar. Lucía permaneció cerca, aferrada a la manta, sintiendo el peso de la responsabilidad que había cargado durante las últimas horas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuando Alfonso finalmente se acercó a Julián, el abrazo fue inmediato y desesperado. El niño se apretó contra su padre como si intentara absorber toda la seguridad perdida durante los días encerrado allí. Alfonso lloró en silencio, con las manos temblorosas al acariciar el cabello de su hijo, murmurando disculpas que emanaban de una mezcla de culpa y horror. Lucía, observando desde lejos, sintió una mezcla de alivio y profunda tristeza. Alivio porque el niño finalmente estaba a salvo. Tristeza porque ningún dinero, ningún lujo podría borrar la crueldad que Vivian había cometido. En ese momento, la mansión dejó de ser solo un espacio de cristal y velas parpadeantes. Se convirtió en un lugar donde la verdad había estallado brutalmente, obligando a todos a confrontar la oscuridad que se escondía tras la impecable fachada de la alta sociedad. El ambiente en el salón principal cambió en segundos. Cuando Alfonso regresó con Julián en brazos, los invitados comprendieron al instante que algo terrible había sucedido. La sorpresa llenó sus ojos. Los susurros se convirtieron en murmullos nerviosos y algunos rostros incluso palidecieron. Vivian, que había mantenido su postura impecable hasta entonces,
se quedó paralizada un instante al darse cuenta de que ya no había máscaras que mantuvieran su fría elegancia. Sus ojos se abrieron de par en par y un silencio denso invadió la fiesta. Por primera vez, la fachada de encanto y autoridad que había construido se derrumbó ante todos, revelando el pánico de quienes sabían que su cruel secreto había sido descubierto. Lucía observaba cada movimiento, sintiendo la tensión de la justicia flotando en el aire. Vivian intentó improvisar, sonriendo nerviosamente, como si pudiera negar la verdad con palabras bien elegidas, pero fue inútil. Los susurros se convirtieron en preguntas directas y la mirada de Alfonso, llena de horror y determinación, la atravesó como una cuchilla. Cada gesto, cada intento de Vivian por controlar la situación, solo confirmaba la gravedad de sus actos. Se vio obligada a afrontar lo que había hecho, y la alta sociedad que una vez la había adulado, ahora le daba la espalda, incapaz de comprender cómo alguien podía tramar tal crueldad. Lucía, aún discreta, sintió una mezcla de alivio y agotamiento moral. Sabía que la verdad había prevalecido, pero también que el camino para llegar a ella había sido arduo y peligroso. Vivian fue sacada de la mansión con la misma frialdad que la caracterizaba, pero esta vez sin ningún glamour que la apoyara. Los invitados, aún atónitos, observaron la salida de la mujer que antes parecía inalcanzable, ahora derrotada y expuesta. Alfonso mantuvo a Julián cerca, mientras las miradas de asombro y curiosidad se dirigían a Lucía. La criada, habitualmente invisible en medio de tanta ostentación, finalmente recibió un reconocimiento silencioso por lo que había hecho. No hizo falta decir nada. El respeto era evidente en sus gestos y en la mirada del señor de la Vega, como si dijera sin palabras: «Salvaste a mi hijo y nada de esto se olvidará». En ese momento, Lucía sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La tensión que había cargado durante los últimos días pareció disolverse lentamente, pero la realidad de la responsabilidad aún persistía en su corazón. Alfonso prometió protegerlos a ella y a Julián, asegurándoles que nunca más serían amenazados por la intriga ni la crueldad. El abrazo de padre e hijo, ahora libres y a salvo, conmovió profundamente a Lucía. Comprendió que su valentía, incluso silenciosa y arriesgada, había cambiado el destino de una vida inocente, y por primera vez en mucho tiempo se sintió parte de algo más grande que su trabajo diario, que su moralidad y compasión habían vencido la frialdad de la riqueza y el poder. Al terminar la fiesta, entre miradas incómodas y murmullos sobre el escándalo, Lucía regresó al pasillo de servicio, ahora vacío y silencioso. Se sentó un momento, dejando que todo el peso de la noche recayera sobre sus hombros. Recordó cada detalle que la había conducido a ese momento: los años de servicio silencioso, la observación atenta, las pequeñas señales de que algo andaba mal. Sintió una extraña mezcla de agotamiento y satisfacción. Por primera vez, comprendió que su habitual invisibilidad se había transformado en una fuerza capaz de proteger, de salvar. Las vidas de esas dos personas, padre e hijo, dependían ahora de su valentía, su intuición y su capacidad de actuar, incluso ante el miedo más profundo. Lucía reflexionó sobre la naturaleza de la verdadera nobleza. Al observar los pasillos que antes parecían intransitables por su rigidez y formalidad, comprendió que la riqueza no es sinónimo de virtud y que la apariencia no garantiza la bondad. Mientras Vivian caía ante los ojos de todos, el valor de las acciones silenciosas y discretas se hizo evidente. La justicia, pensó Lucía, no siempre es obra de las leyes o del poder. A veces surge de quienes se niegan a ignorar las malas acciones, incluso si son meros sirvientes.
una figura que la sociedad tiende a ignorar. La lección fue clara y profunda. El coraje y la compasión son lo suficientemente poderosos como para cambiar destinos, incluso cuando parecen insignificantes ante el brillo de la riqueza y el prestigio social. La fiesta, que una vez pareció eterna y llena de luz, terminó casi abruptamente. Los invitados, aún conmocionados, se marcharon en silencio, llevándose consigo la historia que contarían durante meses. En las salas, ahora vacías, el eco de los pasos de Alfonso y Julián se mezcló con el suspiro silencioso de Lucía. Padre e hijo permanecieron abrazados durante largos minutos, como intentando recuperar los días perdidos y transformar el miedo que Julián había arrastrado en seguridad y amor. Cada gesto, cada roce, transmitía la intensidad de un reencuentro indescriptible. Lucía, de pie al final del pasillo, observaba discretamente, con una mezcla de alegría y melancolía, consciente de que su silenciosa intervención había sido decisiva en ese momento. El silencio de la mansión ahora parecía diferente, menos opresivo, más humano. Las habitaciones que antes parecían frías e imponentes, ahora respiraban un alivio casi palpable. Lucía, cansada pero serena, reflexionó sobre todo lo sucedido. Sintió el peso de sus actos, pero también la silenciosa recompensa de haber hecho lo correcto. Cada detalle de ese día, las lágrimas ocultas, la pared falsa, la mirada de Alfonso, el miedo de Julián, quedó grabado en su memoria como un recuerdo que la transformaría para siempre. Esa noche, comprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus ni su riqueza, sino por la valentía de actuar cuando la vida de otra depende de su decisión. Mientras Lucía cerraba con cuidado la puerta del pasillo de servicio, sintió una extraña paz que la invadía. La superficial luminosidad de la mansión ya no le parecía tan intimidante. El silencio que la rodeaba transmitía la sensación de justicia, aunque silenciosa. Comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. Cada paso por el pasillo le recordaba que, incluso invisible para la sociedad, su presencia podía alterar destinos. El peso de la responsabilidad se mezclaba con la sensación de deber cumplido. Julián estaba a salvo. Alfonso aprendía a lidiar con la culpa y a renacer el amor, y Lucía por fin podía respirar sin el miedo. Era una experiencia que no se contaba en fiestas ni aparecía en los periódicos, pero que transformaba profundamente a quienes la vivían. A la mañana siguiente, la mansión parecía más luminosa, casi irreconocible. El resplandor de las velas y el cristal seguía allí, pero ya no podía ocultar la verdad que ahora se cernía sobre cada pasillo. Lucía, silenciosa como siempre, caminaba con paso firme, llevando consigo no solo la rutina del servicio, sino la certeza de que el coraje y la compasión habían vencido la frialdad de la riqueza. Sabía que nunca sería celebrada como los invitados de ayer, ni su historia sería publicada en los periódicos, pero eso no importaba. Había comprendido algo esencial. La verdadera nobleza nace de la acción correcta, aunque sea silenciosa, y que la vida a veces ofrece la oportunidad de iluminar lo que estaba enterrado en la oscuridad. Al ver a Alfonso y Julián finalmente sonreír juntos, Lucía sintió que por unos instantes había devuelto a la humanidad lo que la ambición y la crueldad habían intentado borrar. Y en ese gesto silencioso, encontró el valor de su propia existencia, sabiendo que el coraje y la compasión nunca serían olvidados, incluso cuando nadie la viera. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la valentía y la humanidad, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada historia que compartimos nos recuerda que incluso los actos más silenciosos pueden cambiar vidas.